Seguimos aquí en Despierta con CDN y el Código Penal sigue siendo noticia, evidentemente, y lo será hasta que desemboque en un resultado finito. Pero uno de los temas importantes que es medular en torno a la discusión del Código es el tema de las tres causales, y dentro de las tres causales es importante destacarlo por lo que es un país como este donde los embarazos de adolescentes, incluso de niñas, tienen ribetes epidémicos. También hay otros aspectos importantes a discutirse en el Código Penal que tienen que ver sobre todo con los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, y al respecto está con nosotros Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children en la República Dominicana. Save the Children, que es una institución fundada en 1919 en Inglaterra, 105 años, está en más de 120 países y está en República Dominicana trabajando por la niñez de los dominicanos desde 1976. Bienvenida, Alba, gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días. Bueno, estuvimos compartiendo en el grupo un video de la participación de Save the Children, que es una ONG que tiene ya 47 años trabajando el tema de niñez en el país, y evidentemente ustedes manejan data, manejan información, manejan casos puntuales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene tu organización de cara a lo que es la forma o el abordaje de los desafíos de la niñez que plantea esta propuesta de Código Penal? Bueno, sobre el Código Penal y sobre lo que más nos preocupa a nosotros, no solamente en el Código, sino en la realidad nacional, es las altas tasas de violencia que hay hacia niños y niñas en diversas manifestaciones, desde la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la negligencia, el abandono y la falta de respuesta de parte del Estado, y en este caso un Código Penal que está planteando una mayor desprotección, una desprotección adicional a niños y niñas. En el caso de la violencia física en el ámbito del hogar, el Código entiende que solamente si se demuestra un patrón o una recurrencia se puede considerar que hay violencia contra los niños y niñas de parte de sus padres, madres o tutores legales. Lamentablemente estamos en un país donde la violencia es una práctica de crianza reconocida por el 64% de las familias. Entonces, el patrón es la violencia y lo que hay que atacar es la violencia. No podemos permitir que se convierta en una versión de disciplina normalizada también en la legislación. Ya lo es en la vida diaria, pero no lo puede ser en la legislación. Alba, cuando ustedes conversan de alguna manera con estos diputados y argumentan este tipo de cosas, ¿no? que son patrones, ¿qué es para ellos un patrón? O sea, la pregunta, si estamos hablando de leyes, Federico, ayúdame ahí, o sea, ¿cómo se establece qué es un patrón? O sea, si usted agarra y le da literalmente una paliza a su hijo y lo deja con lesiones gravísimas, que es lo que nosotros como reporteros a veces vemos en la calle, ¿eso no se constituiría en un delito formal, perseguible según este Código Penal? Podría ser perseguible como violencia contra la infancia, pero no como violencia intrafamiliar, porque no hay recurrencia. Se supone que en lo que ellos están planteando, ese hecho sería un hecho aislado, que podría ser en el marco de la Ley 136 abordado, pero no desde la perspectiva de la violencia intrafamiliar y por tanto no juzgado por esa vía. Y ese es el problema, que no puedes sacar esa violencia fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, porque lo es. Y porque ese tipo de actuaciones, aunque parezcan aisladas, no lo son. Una familia que llega o un niño que llega con una condición así no es la primera vez que sufre violencia. ¿Cuál es la data que ustedes tienen de lo que ocurre en ese tipo de casos en República Dominicana? Algunos ejemplos que pudieras darnos. Mira, por ejemplo, nosotros hemos estado recogiendo información sobre este tema en Capotillo. Es verdad que Capotillo tiene unas particularidades propias, porque es un entorno ya violento en sí, con una violencia estructural, pero, por ejemplo, niños y niñas entienden en Capotillo, viven violencia, todos reconocen que son educados con prácticas violentas, y ellos entienden la violencia como aquella que ejerce un tercero, es decir, una persona ajena a la familia, un desconocido. Entonces, esos son los niveles de percepción que los niños tienen sobre la violencia. Está tan normalizado que ellos mismos entienden que en el ámbito de su familia eso no, es si un desconocido me agrede, me grita o sexualmente también me violenta, ¿no? Pero siempre en el marco de alguien que no es de su entorno familiar. Entonces estamos luchando contra algo que se ha convertido en estructural y normalizado en muchos barrios. Capotillo es una referencia, pero puedes extrapolarlo a otros sectores con condiciones similares. Entonces lo que hay que enfrentar es eso. Alba, cuando nosotros hablamos del Código Penal y de los artículos por los que propugnamos que sean mejores, uno siente que está tratando de defender lo obvio.
y que está batallando por algo que es tan evidente que uno siente hasta un poco de frustración. Cuando te presentas a las vistas públicas, hablabas de más de un artículo de los que deberían los legisladores tal vez ponerle un poco de atención. ¿Puedes hacernos tal vez brevemente un pequeño recuento de lo que presentaste en las vistas públicas? Nosotros presentamos 3 artículos en concreto que contradicen o vulneran la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, la Constitución Dominicana en su artículo 56 y la Ley 136-03 o Código de Protección del Menor. Son el artículo 14 relativo a la exención de responsabilidad penal de las iglesias. En este caso nosotros consideramos que cuando la iglesia es un medio para que se cometa un delito, como el caso de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes cometidos por miembros de las mismas, no puede haber una exoneración de responsabilidad penal, porque es a través de ese espacio y a través también de la ocultación de los hechos que se cometen esos abusos. Entonces, tiene que quedar contemplado el delito de abuso sexual a niños y niñas. En el artículo 138 sobre el incesto, se establece la prescriptibilidad del incesto a partir de la mayoría de edad de la víctima. ¿Qué ocurre? Que estamos en un país, primero, donde el sistema de protección y de respuesta a la violencia sexual tiene muchas dificultades para dar una respuesta adecuada a los casos, para que lleguen efectivamente a restitución de derechos y para que haya un acceso a la justicia real. El incesto es además uno de los delitos más graves contra la infancia, porque la comete la persona o las personas que son tu primera línea de protección, ¿no? Tu línea de seguridad. Entonces, hay mucha dificultad para que una víctima de incesto, primero, pueda hablar porque está amenazado o porque tiene que acusar a un familiar. Muy poco apoyo en las familias también, porque es algo que se quiere ocultar, ¿no? No es grato en muchos entornos tener que hacer, o se ha normalizado también, o esa persona tiene un poder, por ejemplo, de provisión, ¿no? De esa familia, entonces se guarda ese silencio. Y luego las consecuencias psicológicas del incesto pueden llevar incluso a bloqueos por trauma, entonces las víctimas tardan mucho tiempo en poder avanzar en un proceso de autorreconocerse como víctimas, de hablar del delito y de iniciar un proceso. Si lo prescribimos, estamos limitando la posibilidad de que esas víctimas accedan a justicia. Siempre en el marco del contexto en el que nos encontramos, en el que hay un sistema que es débil también para avanzar en esa justicia. Y la otra cuestión sobre el incesto es que se garantice la suspensión inmediata de la autoridad parental. No podemos permitir que, por ejemplo, un padre que ha abusado de su hijo o hija mantenga la autoridad sobre ese niño o niña. Sí, posible salida, Alba. Tenemos 20 y tantos años bamboleando con la seximente. Algunos sectores hablan de que eso haya una ley especial para que el código pueda avanzar, que es un código muy atrasado. ¿Ustedes creen que es sine qua non que deben estar incluidos en el Código Penal ese simiente o creen que puede haber un bajadero, como uno dice? Nosotros lo que consideramos que esos 3 artículos tienen que ser modificados, los que les he comentado, el 14, el 123 y el 138. En el caso de las causales, nosotros consideramos que son mínimos de cuidado hacia las mujeres y hacia las niñas y las adolescentes. Ahora, nosotros no participamos en ese debate de manera directa. Entonces, sí consideramos que debería de ser integradas dentro del Código Penal, pero no que por eso no vaya a proceder con su aprobación. Alba, aquí en el país hay un tema serio de explotación sexual infantil que quizás está solapado por debajo del radar o convenientemente ignorado. En sentido general, ¿cómo está el país en esa materia? Y específicamente de cara a esta discusión del Código Penal, ¿cómo consideran ustedes que se ha hecho el abordaje en materia de punitiva frente a ese tipo penal? Si lo consideran suficiente o si quedan cosas por hacer en esa materia. En materia de explotación sexual comercial, que puede estar vinculada al delito de trata bajo modalidad de explotación sexual comercial, existe, digamos, una protección en el marco de la Ley 136-03, la Ley de Trata, la que está actualmente también en modificación o actualización, pero, por ejemplo, en la ley de Trata actual, hay un artículo que establece que los niños y niñas deben demostrar coacción, que ha habido coacción para ser reconocidos como víctimas de trata. Un menor de edad nunca tiene que demostrar que ha habido coacción porque no puede dar consentimiento. Entonces siempre se tiene que partir del hecho de que es una víctima.
elementos como ese distorsionan el abordaje del delito, porque obviamente, o la persecución del delito, ¿no? Pero realmente nos encontramos sobre todo con percepciones distorsionadas de lo que es la explotación sexual comercial. Nos encontramos con poderes judiciales o fiscalías o incluso policía que entiende que no hay un delito de explotación sexual comercial porque esa adolescente o esa niña, bueno, mira el comportamiento, mira la ropa que lleva, tiene mucha calle, o sea, una serie de estereotipos que se han ido creando que están convirtiendo a las menores de edad en responsables de estar donde están, ¿no? Y eso obviamente también permea en la sanción y persecución del delito, porque cuando tú no reconoces a una menor de edad como víctima, sino como responsable, a partir de ahí cualquier marco legislativo que tengas no te va a funcionar porque ni siquiera va a llegar a ella. A mí me resulta interesante preguntarte, Alba, como organización Save the Children, el presidente de la República, Luis Abinader, en el año 2021, el primer decreto que sacó fue un decreto en donde declaraba de altísima prioridad, de alta prioridad para su administración, la protección de las mujeres, de los niños, de las adolescentes. Y en aquel momento se habló de la prohibición total del matrimonio infantil. Sin embargo, diputados que integran la comisión que hoy estudia este Código Penal han dicho reiterativamente que en República Dominicana no ha habido y no hay matrimonio infantil. Han dicho públicamente en televisión que pueden abusar de sus parejas porque podrían quitarse un preservativo y embarazarlas aunque ellas no lo quisieran. Y esa persona que fue separada de la comisión que estudia el Código Penal estuvo separada por menos de 24 horas de esa comisión, porque lo integraron inmediatamente. Ese fue el tiempo que le duró pensar a la Cámara de Diputados si debía esta persona integrar la discusión que nos va a meter a todos los dominicanos en el mismo saco con el mismo código. ¿Cómo evalúa Save the Children la acción del Poder Ejecutivo sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en este país, dadas las circunstancias que te estoy mencionando? En el caso de la Ley 121, que prohíbe el matrimonio infantil, para nosotros fue un momento de mucha emoción, de un logro conseguido, pero también sabíamos que eso no iba a terminar con el problema. Para los que decían, yo me encontré muchas veces también con legisladores y legisladoras que negaban la existencia de matrimonio infantil de manera formal. Pero tú solo tenías que acceder a los registros de la Junta Central Electoral para poder evidenciarlo. O sea, no había forma de negar esa evidencia, ¿no? Sí es cierto que lo más común son las uniones tempranas, pero que al final estaban amparadas en el mismo marco de permisividad que esa disposición que permitía el matrimonio, porque si permites que legalmente haya un matrimonio, también permites la convivencia con menores de edad. Se han hecho esfuerzos de parte del Gabinete de Niñez y del CONANI por avanzar en esa política de prevención del embarazo adolescente y las uniones tempranas. Sin embargo, los esfuerzos son pocos cuando tú te encuentras en unos escenarios donde precisamente hay legisladores o personas líderes de opinión o con mucha influencia en la sociedad que te lanzan los mensajes contrarios y te dicen que las mujeres y las niñas somos objetos y que las mujeres y las niñas no tomamos decisiones y que las mujeres y las niñas estamos mejor en el hogar bajo el control de un hombre. Todo eso en entornos... Sin importar su edad. Exactamente, cala en entornos donde la pobreza obliga también o genera tantas necesidades que muchas niñas y adolescentes, por salir adelante, entran en esos círculos, porque al final se está continuamente garantizando esa normalización, ese testimonio de este diputado es precisamente parte de esa normalización, no es solamente él fue, en ese momento fue quien lo ha dicho, pero eso está en muchas personas de nuestra sociedad. Y si no se consigue cambiar esa narrativa, vamos a continuar aprobando leyes, haciendo esfuerzos con programaciones, con planes, con estrategias nacionales que no van a poder calar en la sociedad, donde tienen que darse los cambios. Mira, son múltiples los programas alrededor del mundo que implementa la entidad que tú representas. Bueno, incluso hablamos ahora de uniones tempranas, embarazo adolescente, no sé si hay programas específicos. Ayer hubo un simposio organizado por UNICEF y otras entidades sobre la incidencia del cambio climático en la niñez. Y hay datos muy fundamentales, más de 1.000 millones de niños en el mundo están afectados por esta situación. Incluso se habla de que el 88%, dicen los datos,
de niños que mueren menores de 5 años son por efecto del cambio climático. No sé si ustedes tienen algún tipo de programas en específico, si tú estabas al tanto de este tipo de actividad que esté relacionado con la vulnerabilidad de los niños, principalmente en la primera infancia, al cambio de clima. No sé si hay programas en esa dirección. Mira, en términos internacionales, nuestra organización lidera en la próxima COP el tema de primera infancia y cambio climático. Porque afortunadamente en los últimos años se ha logrado que el cambio climático sea entendido también como una amenaza al cumplimiento de los derechos de la niñez. Porque todos esos efectos, sequías, inundaciones extremas, tienen un efecto directo sobre los derechos de los niños. Podemos pensar en los más fáciles, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud, ¿no? Pero también la escuela. Cuando no hay alimentación, cuando no hay agua, cuando hay que buscar agua a kilómetros, no puedes ir a la escuela. Y todo eso implica también el desarrollo de prácticas nocivas de supervivencia. Las prácticas nocivas de supervivencia son, por ejemplo, en esas familias donde están impactadas por ese tipo de fenómenos extremos. Tengo un niño, una niña, a la niña la doy en matrimonio y al niño a explotación laboral. Y en matrimonio entre comillas. Exactamente. Porque hay una venta, es ¿no? una especie de venta, Exacto. de transacción comercial. Entonces, en República Dominicana no estamos en esas condiciones, pero sí nosotros hemos estado trabajando con el Consejo Nacional de Cambio Climático en la elaboración de una estrategia de trabajo con la sociedad civil con enfoque de derechos de la niñez, para poder articular a toda la sociedad civil, bien sea de niñez o con otros sectoriales de otra materia, alrededor de ese enfoque en el que dentro de todas las intervenciones de cambio climático tiene que haber una mirada siempre a los derechos de los niños y niñas. Alba, después de que Save the Children lideró exitosamente junto con otros organismos locales e internacionales una especie de lucha por concienciar a la población, sobre todo a la población política, de lo que significaba el matrimonio infantil o las uniones tempranas, ya hace un tiempo de que esto se aprobó. Quiero saber si han levantado información respecto de los resultados posteriores a la aprobación de esta disposición. Lo que nosotros hemos evidenciado en muchas de las... Nosotros trabajamos en 11 provincias del país y lo que sí hemos evidenciado es hay muchas personas, miembros de la policía o del sistema de protección, vamos a decir, para no entrar en ninguna de ellas, que desconocen la existencia de esta ley. Entonces tenemos todavía un desafío por delante para que esto sea llevado a todas las personas que tienen algo que ver con la protección de niños y niñas o con la garantía de sus derechos. Hay una especie de embudo cuando se aprueban estas leyes que se quedan en la capital o se queda quizá también en Santiago, podemos decir, ¿no? En grandes núcleos urbanos y no permea en las provincias, en las localidades, en las zonas rurales, donde también hay garantía de derechos, instituciones, exactamente. Entonces, un primer esfuerzo tiene que ir orientado en esa dirección. Lo que nosotros también vemos es que las uniones tempranas siguen siendo una realidad, siguen estando normalizadas, incluso hay zonas donde cuando entrevistas autoridades, líderes o lideresas comunitarios, te hablan de cuáles son los intercambios que se hacen, ¿no? Cuál es el valor que tiene ese intercambio en una familia. Entonces estamos ante una realidad, pero volvemos un poco a lo de antes, mientras el sistema siga funcionando, normalizando que las niñas y las adolescentes son objetos, no sujetos de derechos, y que por tanto cualquier relación con ellas es normal, aunque sean menores de edad, vamos a seguir reproduciendo las uniones tempranas, la explotación sexual, el abuso sexual, el incesto, porque no se están cambiando los factores que inciden en esta realidad. Sin hablar obviamente de la pobreza, que siempre va a ser un desafío, ¿no? Porque todas estas problemáticas se dan siempre en los sectores, o con más incidencia en sectores con menos recursos, y donde esas prácticas han sido naturales de generación en generación. Hay mucho que deconstruir todavía. Hay muchas reformas sobre la mesa ahora en estos días y una de ellas que ya tiene bastante tiempo debatiéndose es la reforma policial. Se habla de reformar la policía y no solamente de cambiarla, sino también cambiar su capacitación, el proceso curricular de formación de sus nuevos agentes. En ese sentido, ¿qué cambios ha habido
o cuáles son los desafíos pendientes para poder un poco, primero, cambiar esos paradigmas que tú señalas de parte de los agentes del orden y qué ha hecho la policía en materia de fortalecer su capacidad de prevención de estos delitos asociados a la niñez? Nosotros afortunadamente trabajamos mucho con la Policía Nacional en las provincias en procesos formativos sobre derechos de la niñez, no discriminación, protección, prevención y hay una apertura a trabajar estos temas. Hay experiencias muy positivas con los miembros de la policía. Al final estamos hablando de que tú transmites algo que desconocían, entonces una vez que estás transmitiendo esos nuevos conocimientos, vamos a decir, o nuevas prácticas, es verdad que se produce un cambio, ¿no? O por lo menos intentos de cambio y de comprensión de la realidad. Sin embargo, como dices, es necesario que esto sea parte de la currícula, porque no va a cambiar la formación de la policía si las ONGs u otros actores hacemos formaciones o procesos en provincias, mientras no sea estructural esa formación, bueno, no va a permear a todos los efectivos de la policía. Uno de los problemas que sí que tenemos es que la policía rota, entonces cuando tú has creado un grupo, ¿no?, con unas competencias sólidas, pues eventualmente rota de provincia, tú pierdes esa posibilidad de trabajo ahí, pero te quedas siempre sabiendo que, bueno, habrán ido a otro lugar donde sí que pueden. ¿No ha sido incorporado dentro de la currícula de la academia? Parte de derechos de la niñez, no. Sí se está trabajando en materia de derechos humanos, que al final, bueno, se desprenden, los derechos de la niñez se desprenden de los derechos humanos, pero tiene que tener una formación específica porque, precisamente por eso, porque los menores tienen protección especial y se parte de su interés superior. Pues todo eso tiene que quedar establecido en formaciones curriculares. Hablas de presencia en 11 provincias. No sé cuál es el criterio. Se tiene entendido que mientras mayores niveles de pobreza, de vulnerabilidad, mayores son los problemas sociales. Los criterios de presencia son diversos. Hay unos que son históricos. Nosotros empezamos nuestra operación en el 76 en Loma de Cabrera, en Dajabón, donde se creó la primera oficina y donde mantenemos todavía operaciones a día de hoy. Luego fue descendiendo hacia Elías Piña, San Juan de la Maguana, donde también tenemos oficinas y donde también nos mantenemos hoy. Posteriormente la organización se movió hacia San Pedro de Macorís, toda esa zona cañera, con alianzas con distintos actores. Todavía hoy estamos trabajando ahí y luego hemos diversificado, ampliado nuestra programación a zonas turísticas y zonas portuarias. En este caso toda la zona de la Altagracia, la zona de San Cristóbal y dentro de poco también en Pedernales. ¿Por qué? Porque son zonas donde se dan situaciones de trata con fines de explotación sexual comercial de niños y niñas, donde hay una incidencia por diferentes motivos. En las zonas turísticas es por uno, en las zonas portuarias por otros. Entonces, nuestra programación se mueve un poco en esa lógica, ¿no? Sí tenemos zonas rurales, tenemos zonas fronterizas, pero también zonas donde se dan unos problemas muy particulares, como es el caso de la explotación sexual. Alba, yo quiero preguntarte, porque el Código Penal podría ser aprobado o esta semana o la semana siguiente. A todas luces es lo que parece que ocurrirá. Y pienso yo que ha sido un poco esta escucha, un poco sorda de los diputados, ojalá que no sea así. Pero quiero que quede clara la posición de Save the Children cuando ustedes dicen que se trata de que este código plantea mayor desprotección. O sea, eso quiere decir, hay desprotección, pero esto la amplía. Y quiero que nos ayudes a que seas bien clara con esto, por qué este código plantea mayor desprotección para los niños, niñas y adolescentes. Los artículos que mencionábamos antes, el artículo 14, 123 y 138, son artículos relacionados con la violencia contra los niños y niñas, ¿no? Fundamentalmente violencia sexual. No responden al interés superior del niño, que es el principio básico que rige la Convención Internacional de los Derechos de la Niña, de la que el país es signatario y por tanto están obligados, es un tratado de obligado cumplimiento. El interés superior del niño es un principio garantista que establece que toda la legislación tiene que estar desarrollada para cubrir el mayor beneficio posible a los niños y niñas. Cuando tú estableces la recurrencia en la violencia para ser considerada violencia intrafamiliar o la prescriptibilidad de un delito como el incesto o no incluyes la suspensión de la autoridad parental, no estás cumpliendo con el interés superior del niño. O cuando estás eximiendo de responsabilidad penal a determinados actores.
En el caso también de la legislación nacional, el artículo 56 contempla la protección, el Estado, la familia, la sociedad, como el protector de los derechos de los niños y niñas, y establece de alto interés nacional la protección de la niñez frente a cualquier forma de violencia. El Código no representa ese alto interés nacional en materia de protección de violencia. La Ley 136-03 establece el principio de obligatoriedad del Estado, que tampoco se está viendo garantizado en el Código Penal, porque el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de protección de la niñez, y el artículo 12 del derecho a la integridad personal, que establece todo lo relativo a la protección frente a la violencia en todos los ámbitos. Ha sido recurrente que el Comité Internacional de los Derechos de la Niñez llame al país la atención acerca de las dificultades del Estado dominicano para cumplir con la protección de los niños y niñas, pidiéndole en diversas ocasiones que establezca una legislación que prohíba la violencia en todos los ámbitos. La violencia está en la escuela, está en las calles, está en las familias, lo dicen los niños y niñas. Cuando presentamos las alegaciones en las vistas públicas, hubo una parte que nosotros presentamos que son las voces de los niños y niñas, no sienten protección. Entonces, es un código que deja muchas puertas abiertas. Cuando tú dices patrón de recurrencia, ¿qué significa patrón de recurrencia en la violencia? ¿Quién va a ¿Quién lo va a determinar? ¿Qué significa eso? Claro. Alba, hubo en el día de ayer, antes de ayer, perdón, en la sesión donde donde estas organizaciones sin fines de lucro y sectores de la sociedad civil organizada expresaron posiciones con relación a esta discusión del código, se planteó ahí si ese fue el escenario, si no, me indicas la posición de organismos del Estado especializados vinculados al tema de la niñez y que tienen mandato para ello, o en otros instrumentos, el CONANI, por ejemplo, ya fijó su posición frente al código. Sí, efectivamente. Nosotros estuvimos durante 4 horas en las vistas públicas, y en el tiempo que nosotros estuvimos allí participó el CONANI, Alessandra Santelices, con los mismos planteamientos que estamos haciendo nosotros, y lamentablemente el resto de participaciones no fueron en materia de niñez. Sí hubo obviamente alguna participación que mencionó la violencia contra la niñez, pero el tema principal o los temas principales de discusión fueron las 3 causales y la corrupción, la prescriptividad de la corrupción. Entonces, pero hay un gabinete, ¿no? Sí, la posición del CONANI fue del GANA y del CONANI. Pero en el tiempo que nosotros estuvimos ahí, en las 4 horas, no hubo otras presentaciones sobre niñez, lamentablemente, porque es un elemento de gran preocupación en ese Código Penal. Bueno, pero sí, el Estado se ha posicionado. Finalmente, de mi parte, el sistema de protección niña, adolescente, con el Código de 2003, se consideró un paso gigante de avance. En una panorámica general, ¿cómo tú ves, Alba, los trabajos, avanzamos, nos retrocedemos, estamos medio estancados, porque he hablado que con el código aquí probablemente demos un paso atrás en algunos aspectos? Un vistazo general. La Ley 136-03 o el Código de Protección del Menor, es verdad, supuso un avance, pues estamos hablando del 2003, estamos en el 2024. Ha habido muchos avances también en materia de consideraciones sobre la niñez y adolescencia en el mundo, ¿no?, que deberían de considerarse en una revisión de la Ley 136. La Ley 136 establece la creación del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no?, y la descentralización de ese sistema en directorios municipales, juntas locales de protección, etc. Tenemos un desafío todavía en la descentralización del sistema, ¿no? No tanto en la descentralización, en la consolidación de un sistema sólido en los niveles locales y provinciales. Entonces, a partir de ese déficit, es muy difícil que la ley pueda aplicarse de manera correcta si todavía tenemos zonas donde el acceso o no existe o es muy débil en el sistema de protección. Entonces, todavía los esfuerzos tienen que ir en esa dirección, en fortalecer las estructuras. Volvemos también siempre a lo mismo, ¿no?, a cómo al final en los niveles locales, en los niveles provinciales, todavía hay muchos elementos que hay que seguir construyendo y fortaleciendo para poder plantearse también cambios legislativos en ese sentido, porque te planteas una actualización, una modernización de esa ley, pero con un sistema que en lo práctico o en la operación, en la operatividad, no está resultando, te va a resultar todavía más deficitario con una legislación más avanzada. Bueno, pues muchas gracias, Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.